Buenas chicos, en esta oportunidad vamos a resolver un problema asociado al lanzamiento horizontal, pero antes deberían revisar los videos anteriores de lanzamiento horizontal, la parte teórica 1 y la parte teórica 2. Muy bien, comencemos con el problema. El ejercicio dice así: una esfera es lanzada horizontalmente desde el borde de una mesa, con una velocidad de 24.4 metros sobre segundo, llegando al suelo a los 2.5 segundos después. Calcular. Tenemos A, cuánto ha descendido en ese tiempo. B, cuánto ha avanzado en sentido horizontal. C, cuánto vale la componente horizontal y vertical de la velocidad en el momento de tocar el suelo. D, cuál es la dirección de la velocidad en el instante anterior. Y E, cuál es el valor de la velocidad resultante en ese momento. Si se dan cuenta, este problema es bastante completo, es bastante largo también, claro, pero está bastante completo porque nos piden cada una de las cositas que ya hemos repasado en el ejercicio o en los videos anteriores. Entonces vamos a comenzar primero con la letra A. ¿Cuánto ha descendido en ese tiempo? El cuánto ha descendido en ese tiempo se refiere específicamente a la componente de desplazamiento vertical, es decir, la componente Y. Y bueno, antes de comenzar a resolver ese problema o esa interrogante, es preciso distinguir cuáles son los elementos que tenemos como datos. Entonces tenemos que la componente de la velocidad horizontal o la velocidad de x es de 24.4 metros sobre segundo. También tenemos que el tiempo de vuelo es de 2.5 segundos. La gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y, por supuesto, la componente de desplazamiento vertical es la que nos está faltando. Observen ustedes que dentro de esos datos tenemos el tiempo de vuelo y lo identificamos porque es el tiempo que transcurre desde el momento en que el objeto se comienza a desplazar desde el borde de la mesa hasta que toca el suelo. Hasta que toca el suelo, al momento de llegar al suelo, ha transcurrido 2.5 y asumimos que eso es el tiempo de vuelo. Si fuera el tiempo en el que todavía está en el aire, no sería un tiempo de vuelo, sería cualquier otra clase de tiempo. Pero como estamos hablando del tiempo que tarda, o sea, en el tiempo que es medido hasta el momento en que toca el suelo, entonces decimos que es el tiempo de vuelo. Bueno, sin más que decir, comenzamos simplemente, buscamos la fórmula donde esa componente de Y es igual a la gravedad multiplicado por el tiempo de vuelo al cuadrado dividido entre 2. Recuerden que ese signo negativo simplemente nos dirá a nosotros que el objeto está descendiendo, absolutamente más nada. Para efectos de lo que sería el análisis, eso es lo que nos estaría indicando que está descendiendo. ¿Ok? Entonces simplemente sustituimos los datos en la fórmula. La gravedad son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo de vuelo son 2.5 segundos que vamos a elevar al cuadrado. Y todo eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces cuando elevamos ese 2.5 segundos al cuadrado, estamos elevando el número y también estamos elevando la unidad. 2.5 al cuadrado son 6.25 y segundo al cuadrado quedaría segundo cuadrado. Ahora lo que sigue es cancelar esa unidad de segundo cuadrado que multiplica con la unidad de segundo cuadrado que divide. Y posteriormente multiplicamos la cifra de 6.25 por 9.8. Al multiplicar eso nos da 61.25, que al dividirlo entre 2 quedaría menos 30.625 metros. Recuerden que el menos 30 está indicando que está descendiendo 30.625 metros aproximadamente. Entonces, como conclusión podremos decir, la esfera ha descendido en ese tiempo un total de 30.625 metros. Pasamos a la letra B. ¿Cuánto ha avanzado en sentido horizontal? En este caso estamos calculando cuánto ha sido su desplazamiento horizontal. Y el desplazamiento horizontal, utilizando el tiempo de vuelo, se refiere a R. En este caso, R es igual a la velocidad de X multiplicado por el tiempo de vuelo. Sustituyendo los datos, esto es una fórmula muy simple, muy sencilla. Simplemente multiplicamos la velocidad de X por el tiempo de vuelo. Y bueno, al multiplicar nos daremos cuenta que un segundo con un segundo se cancela y 24.4 por 2.5 segundos, eso daría 61 metros aproximadamente. Entonces, como conclusión podremos decir que la esfera ha avanzado en sentido horizontal un total de 61 metros. En la opción C, ¿cuánto vale la componente horizontal y vertical de la velocidad en el momento de tocar el suelo? Nos estamos refiriendo a la velocidad de X
y a la velocidad de y. Entonces, recuerden ustedes que la velocidad de x es justamente igual a la velocidad inicial, y en este caso es de 24.4 metros sobre segundo. Eso estuvo muy sencillo, eso estuvo muy fácil. Podemos decir entonces que la componente horizontal es de 24.4 metros sobre segundo, la componente horizontal de la velocidad. Pero para la velocidad de y tenemos que aplicar la siguiente expresión, gravedad por tiempo. Velocidad de y es igual a gravedad por tiempo. Entonces, la velocidad de y, al sustituir en la fórmula, es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 2.5. Que, por supuesto, en este caso, multiplicaremos 9.8 por 2.5 y eso dará un total de 24.5 y las unidades, en este caso un segundo que multiplica con 1 que divide se cancela y quedaría en metros sobre segundo. Podemos decir entonces que la componente vertical de y es de 24.5 metros sobre segundo. En conclusión, la componente horizontal y vertical de la velocidad de la esfera al momento de tocar el suelo es de 24.4 metros sobre segundo y 24.5 metros sobre segundo respectivamente. En esta oportunidad vamos a calcular ahora lo que sería la dirección de la velocidad en el instante anterior. Y la dirección de la velocidad no es más que la tangente de θ, que es igual a la velocidad de y entre la velocidad de x. Observen ustedes que los valores asociados a la velocidad de x y a la velocidad de y son muy similares. No podemos darnos el lujo de confundirlos y colocar uno en lugar del otro porque eso daría errores en los cálculos. Entonces debemos hacerlo precisamente como lo dicta la fórmula. Velocidad de y entre la velocidad de x. La velocidad de y es de 24.5 metros sobre segundo, mientras que la velocidad de x es de 24.4 metros sobre segundo. Al dividir esos dos valores numéricos nos va a dar 1.00409. Esa cifra la vamos a copiar completa tal cual porque de allí tenemos que extraer es el ángulo. Cuando hablamos de la dirección de la velocidad, estamos hablando específicamente del ángulo de inclinación de la velocidad en ese instante de tiempo. Entonces, aquí hay que prestar muchísima atención porque hay que seguir una serie de pasos. Los pasos son muy simples con nuestra calculadora a la mano para poder saber qué vamos a hacer. Primero, presionamos Shift, seguido de la letra tan, que significa tangente. Le damos o colocamos la cifra que nos ha dado la calculadora, que es 1.00409. Posteriormente le vamos a dar igual. Y entonces en ese punto vamos a buscar en la calculadora el botoncito este que estoy mostrando acá, que significa grados, minutos y segundos. Lo ubicamos en nuestra calculadora y le damos, e inmediatamente nos va a reflejar esta cifra, que se expresa como el ángulo es de 45 grados, 7 minutos y 1 segundo. Entonces, repasen esa secuencia de pasos, tal cual como lo dicté, y se van a dar cuenta que van a llegar a ese resultado. Como conclusión podremos decir que la dirección de la velocidad es de 45 grados, 7 minutos y 1 segundo. Pasamos a la pregunta E, ¿cuál es el valor de la velocidad resultante en ese tiempo o en ese momento? El valor de la velocidad resultante se está refiriendo a B en sí, B, que no es más que la raíz cuadrada de la componente de la velocidad horizontal al cuadrado más la componente de la velocidad vertical al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente sustituir los valores que nos da el problema en la fórmula. Entonces tendremos que la componente de la velocidad horizontal es de 24.4 metros sobre segundo y lo vamos a elevar al cuadrado, más 24.5 metros sobre segundo, que refleja el valor correspondiente a la velocidad de y eso lo elevamos también al cuadrado. Entonces en nuestra calculadora lo que vamos a hacer es resolver primero los cuadrados. Primero elevamos el 24.4 metros sobre segundo al cuadrado y elevamos posteriormente el 24.5 metros sobre segundo al cuadrado. Al elevar el primero nos va a dar 595.36. Recuerden ustedes que al elevar el número también automáticamente elevamos las unidades. ¿Ok? Las unidades nos quedarían metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Reglas de la potenciación. Y al elevar la otra cantidad, 24.5, nos va a quedar 600.25, que también quedarían con las unidades al cuadrado. Luego simplemente lo que hacemos es sumar ambos resultados y extraer de esto la raíz cuadrada. Finalmente diremos que el valor de la velocidad resultante es de 34.57 metros sobre segundo. Y esto ha sido todo, muchachos. Si tienen alguna duda,
consulten al grupo y bueno,